A continuación tendremos la participación del máster en Administración Nicolás Domínguez García, director de Investigación y Desarrollo en la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él nos presentará el tema Generalidades de Contabilidad Gubernamental. Adelante. Buenas tardes a todos, buenos días, miembros del presidium, asistentes en general. No soy máster en administración, soy maestro en auditoría de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué labor realizo yo en la unidad de contabilidad gubernamental? En la unidad de contabilidad gubernamental tenemos varias actividades. Una de ellas es elaborar la cuenta pública del gobierno federal, elaborar el informe de gobierno, pero una parte importante a partir de la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la unidad de contabilidad gubernamental es el secretariado técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. Entonces, aparte de las labores que ya veníamos realizando ahí en la unidad, hoy, a partir de la publicación de la ley, se nos da la tarea de ser el secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hemos sido los responsables de elaborar toda esta serie de documentos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable. Y estamos trabajando en la asesoría de aproximadamente 5,000 entes públicos dentro del país. La plática que yo estaré dando el día de hoy es la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el proceso de armonización contable. La siguiente, por favor. Estaremos hablando de la reforma constitucional, de dónde se deriva esta expedición de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, objetivos y principios de la ley, sistema contable, características, plazos de la armonización contable y algunas conclusiones. También quiero comentarles que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a primera vista y de la lectura de su título, pues parecería que se enfoca únicamente a la teoría del cargo y del abono. Pero el tema de contabilidad gubernamental, en esta ley en específico, hablamos de aproximadamente un 10% de su contenido. Ya la persona que anterior a esta conferencia hablaba de una serie de términos, hablaba de presupuesto basado en resultados, hablaba de emisión de información, hablaba de transparencia, ¿sí? Entonces, una serie de temas que la Ley General de Contabilidad Gubernamental no debió de llamarse así. Se debió de llamar una Ley de Sistemas Integrados de Información Financiera. ¿De dónde deriva esta reforma constitucional? ¿Sí? Del decreto de reformas constitucionales para incrementar la calidad del gasto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Yo tengo un negro pasado, fui auditor de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y de dónde provienen los indicios para expedir una ley? Pues precisamente de muchas revisiones que se realizaban en la Auditoría Superior de la Federación. Cuando en nuestras labores de fiscalización íbamos a un municipio X, pues encontrábamos que pues no registraban los bienes. Un primer tema, ¿no? Los bienes muebles. No los registraban, no llevaban un control de inventario de esos bienes. ¿Qué más encontrábamos? Hoy ustedes pueden ver las noticias y muchos estados pues andan ahí fallones en el tema de deuda pública, ¿no? Sin especificar estados. Pues precisamente pues llegábamos y encontrábamos que no presentaban la totalidad de sus pasivos. Y hablaban por ahí de base acumulativa. Cuando nosotros pasemos a una base acumulativa en una contabilidad, es el reconocimiento real de todos mis activos y mis pasivos. Si no lo reconozco, tanto mis derechos y obligaciones, mi diferencial o mi residual de mis activos y mis pasivos, es mi patrimonio. Entonces, si yo estoy en una contabilidad, en un registro base flujo de efectivo, pues nunca voy a tener una contabilidad base acumulativa. Entonces, esta serie de elementos fueron los que dieron
paso a esta ley. Un tema muy importante, el sistema de evaluación al desempeño. Muchos estados cómo presupuestan, muchos municipios cómo presupuestan, ¿no? Muchos no tienen ni siquiera un presupuesto. Tal vez ustedes encontrarán aquí temas que dicen como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es común. Nosotros ya estamos en una discusión más allá de una primera, segunda etapa. Cuando me llegaron a visitar algunos compañeros de contabilidad de sistemas de la universidad y mostrarme el sistema que ya estaban operando, un sistema ya muy avanzado. La discusión ya no era, como estamos haciéndolo hoy con estados y municipios, hacerles entender y ver la gestión pública desde el punto de vista de sistemas, de integrar información, de integrar procesos, ¿sí?, de eficientar la labor gubernamental. Y parte importante es la universidad, ¿no? En este caso, la primera, les puedo asegurar que ya está cumpliendo con documentos CONAC en su sistema. Les digo, de mi negro pasado, una labor importante era fiscalizar a las universidades públicas. En el área que yo estaba, teníamos la oportunidad de ir a revisar las instituciones de educación superior autónomas. Entonces, hay algunas que están ya en una tercera etapa y unas que están iniciando. Entonces, de aquí proviene la expedición de esta ley. La siguiente, por favor. Entonces, derivado de esta modificación constitucional, se faculta al Congreso para expedir leyes en este tema de contabilidad gubernamental, ¿sí? También se dan las bases para que los entes públicos, estatales y municipales, presupuesten con base en resultados. Pero otra parte importante de esta modificación constitucional es el fortalecimiento de la fiscalización superior en los estados, donde se dan algunos parámetros para que las entidades de fiscalización de los estados observen, ¿no?, como una autonomía técnica, una autonomía de gestión, ¿sí?, la duración del responsable, que son generalmente 6 años, ¿no? Entonces, este es el fondo de esta reforma constitucional. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? Tiene como objetivo armonizar el registro y presentación de información financiera en los 3 órdenes de gobierno. Les comentaba que llegábamos a los municipios y no registraban los bienes muebles, ¿no? Se perdían los bienes. Entonces, con esta ley te dice, oye, vamos a emitir cualquier ente público, desde el gobierno federal, estatal y municipal, este tipo de información. Y lo más sencillo para la federación hubiera sido, oye, como secretariado técnico del CONAC, armonícesen a lo que nosotros ya tenemos. Pero también nosotros creíamos y creemos que nosotros estábamos atrasados en el tema de contabilidad gubernamental aproximadamente 30 años. Precisamente acabo de venir de una misión en Guatemala, en donde ya todos sus estados, sus municipios, tienen un sistema integrado de información que les dio el Ministerio de Finanzas. Ustedes pueden ver el municipio más apartado de la ciudad de Guatemala con un sistema ya integrado. ¿Y qué impacto tiene este sistema? Ustedes tan solo entrar a la oficina de un municipio pequeño, el ambiente laboral es muy diferente y lógicamente de eficiencia y de prestación de servicios. Nueva percepción de la contabilidad gubernamental a efecto de que ésta sea un elemento clave en la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y no solo un medio para elaborar cuentas públicas. Muy bien, rendimos nuestra cuenta pública cada año, cada semestre, pero no tenemos información para toma de decisiones. En la facultad, en la universidad nos recalcan los maestros, información para toma de decisiones, información para toma de decisiones. En una crisis fiscal, ¿a dónde le bajo? ¿En qué gasto le bajo? ¿No? ¿Qué compromisos tengo? ¿Dónde puedo disminuir? ¿Puedo cerrar la caja? ¿No la puedo cerrar la caja? ¿No? Tener información para toma de decisiones, ¿sí? Pero información de calidad, ¿sí? Porque también yo puedo tener un sistema, pero ese sistema no tiene información de calidad. Les comentaba de la base acumulativa. Si yo tengo un adecuado
registro de mis activos, la totalidad de mis activos y de mis pasivos, pues tengo una contabilidad acumulativa. Establece parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la contabilidad en los 3 órdenes de gobierno. ¿Sí? Regula el registro del patrimonio. Nos dice que todos los bienes muebles, inmuebles, para el uso de los entes públicos, los tenemos que registrar. Pero no solamente registrar, la ley te dice, oye, tienes que integrar ese módulo de inventarios a tu sistema de información. Esto es, cuando yo esté recibiendo en mi almacén ese bien mueble, en ese momento tendré que estarle asignando su valor, su número de inventario, en ese momento tendré que estarlo registrando en la contabilidad. También un tema muy importante a nivel nacional, que es el registro de aquellos fideicomisos públicos de pago, ¿no? Generalmente se crean fideicomisos para darle amplitud a un presupuesto, ¿no? Para que traspase esa anualidad y podamos pues crear o dar servicios a la población. La ley establece, oye, la obligación de que esos fideicomisos de pago los registres en una cuenta de activo. Contar con un marco institucional incluyente. Se crea el Consejo Nacional de Administración Contable, en donde participan estados, donde participan municipios y también participa la Federación. No ha sido una decisión solamente de la Federación de todo este tipo de documentos. Los documentos se desarrollan y los documentos se comentan en el comité consultivo, en el grupo de contabilidad gubernamental, en donde participa la profesión organizada contable en México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Federación de Asociaciones de Contadores Públicos, donde dan opinión a esa norma. Integrar la información sobre resultados a la cuenta pública. Esto es, hablábamos de una evaluación al desempeño. Esos grandes objetivos nacionales, esos objetivos estatales, esos objetivos municipales, que estén integrados, ¿no? Que sean congruentes unos entre sí. ¿Para qué? Pues para poder medir la eficiencia, la eficacia, la eficiencia y la economía, las 3 E's que le llaman en la nueva gestión pública, ¿no? Pero ir más allá, hoy se llama de las 3 E's, capacidad de los actores, calidad de los bienes y servicios, ¿no? Conocimiento de ese programa. Entonces, nosotros vamos empujando a ese tipo de tendencias internacionales. Información y transparencia. Nos hemos encontrado que muchos estados, y precisamente se habla de una modificación a sus marcos jurídicos, que la cuenta pública no es ni pública, solamente es una cuenta, hasta que generalmente la autoriza el Congreso, es que la hacen pública en su página de internet. Se hablaba de contar con un horizonte real en la implementación de las obligaciones de la ley. 2008, 2009, 2010, 2011, el CONAC emitió una serie de documentos, ¿sí? 2011, para el gobierno federal, nosotros tenemos que estar operando en tiempo real a partir del 1 de enero del siguiente año. Los estados y los municipios tendrán que estar operando en tiempo real a partir del 1 de enero de 2013. ¿Sí? Nosotros tenemos un año ahí menos que los demás. La siguiente, por favor.